Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Voz News. Yo soy Karina Yapor. Vamos con los titulares. Los votantes hispanos están mudando al Partido Republicano en estados clave. Le diremos qué más revela un nuevo estudio sobre las posturas de los latinos. Además, entérese en esta emisión por qué el Departamento de Justicia demandó a Apple. ¿Y considera que Estados Unidos es un país con una población feliz? Bueno, en breve le tenemos más detalles en esta edición. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mire, el presidente Biden se encuentra de gira de campaña en Texas. Dallas y Houston fueron las ciudades donde el demócrata sostuvo varios eventos de recaudación de fondos en los que aprovechó para hablar contra su contrincante, el expresidente Donald Trump. Pasamos con Rosy Martel, quien nos tiene más detalles de su visita al estado de la estrella solitaria. Rosy. Efectivamente, el presidente demócrata aprovechó para mencionar que la situación económica mejoró notablemente en Estados Unidos en los últimos años, olvidando un pequeño detalle, Karina. No solo el país, sino el mundo en general veníamos recuperándonos de una pandemia. La economía seguiría creciendo, quizás aún con menor dinamismo posterior a la pandemia, cuando se aceleró el crecimiento de todas las economías, pero mantendría un nivel relativamente estable de crecimiento sin tener otras presiones, por ejemplo, en la parte inflacionaria, porque eso es lo que se tiene que combatir. Finalmente no hubo una recesión y lo que estamos viendo hoy es justamente esta tendencia o este escenario de un aterrizaje suave de la economía, el soft landing que le llaman, y que no solamente es Estados Unidos, sino sería todo el mundo. Para el economista Roberto Aguilar, la situación monetaria en Estados Unidos ha ido mostrando fortaleza tras el 2020. Y una gran mayoría de los estadounidenses están reconociendo no dar crédito al actual mandatario. Más allá del tema económico, va a estar el tema de la retórica electoral. Claro, todo esto, todos los planes, toda esta discusión político-electoral tiene un denominador común, que es de dónde va a salir el dinero para que el presidente actual repita o para que el presidente nuevo llegue con tantas necesidades que tiene el gobierno de Estados Unidos, tanto internas como externas. Y esto ha generado una gran discusión sobre si se deben o no subir los impuestos. A decir del especialista, el crecimiento que tuvo la economía el año pasado sorprendió, pues veníamos con una expectativa de recesión y desaceleración completa a crecer en un 2.5%. Además, agregó que al no hacerse algún cambio en las tasas de referencia, se espera que en junio comiencen a bajar y por ende controlar un poco más la inflación, tomando en cuenta que 3/4 partes de la economía en Estados Unidos es gracias al consumo de las familias. Ahorita está bien cara la comida. Pues la verdad no alcanza, ya están muy elevados los precios de toda la canasta básica. Como que no se sabe, ya no se sabe a cuál irle ni a cuál no. Vamos de bajada. No me alcanza el dinero. Ya le subieron a la renta también, a todos le suben, pero no pagan más. No quiero hablar de política, pero pues siento yo que ahorita con las elecciones y todo eso, yo siento que no, creo que vamos de mal en peor. Cuando estaba Trump, estaba igual un poco mejor, no sé, la verdad, sería cuestión de ver, a ver qué pasa. Se espera una propuesta fiscal para equilibrar el déficit, pues todo lo que ocurra acá repercute directamente en México por ser el primer socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China en temas de exportaciones. Regreso contigo, Karina. Gracias, Rosy. Y mire, precisamente en pleno año electoral sabemos que el voto hispano es el boleto que todo contendiente político quiere tener en la bolsa. Un reciente estudio realizado por American Principles Project, APP por sus siglas en inglés, revela que los hispanos estarían mudándose hacia el Partido Republicano en los estados clave. Para platicar de ello se encuentra con nosotros Alfonso Aguilar, director del área de involucramiento hispano de APP. Alfonso, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la verdad que muy interesante leer sobre los resultados de esta encuesta, de este nuevo estudio que ustedes realizaron. Sabemos que 2 de los estados clave en las elecciones son Arizona y Nevada. ¿Qué fue lo que descubrieron en este estudio? Bueno, realmente es fascinante, como tú bien dices, son 2 estados claves, son de los 7, son 2 de los estados, de los 7 estados péndulos en estas elecciones que pudieran decidir las elecciones para la presidencia. Y como vemos, los votantes hispanos son clave para decir los resultados en estos 2 estados. Y lo que vemos es que básicamente en ambos estados
Trump y Biden están empatados, lo que es un problema para Joe Biden, porque Joe Biden necesita un apoyo básicamente masivo de más de 60% o más de los votantes hispanos para ganar esos dos estados. Y lo que vimos también es que una de las razones principales para ese movimiento hacia la derecha de los votantes hispanos es que están inconformes con las políticas sociales y culturales de la administración Biden y los demócratas. Precisamente sobre eso quería preguntarte, porque vimos que este estudio reveló estos datos súper interesantes sobre las posturas en temas clave de los hispanos, tal cual es el aborto, por ejemplo, los tratamientos transgénero. Platícanos un poquito sobre los resultados en torno a estos temas. Bueno, los resultados son muy impresionantes porque una mayoría muy amplia en ambos estados se opone a que a los niños se les enseñe ideología de género en las escuelas, que se le dé acceso, que se le permita a hombres trans participar en deportes de mujeres, que se le dé acceso a menores de edad a terapias hormonales y de cambio de sexo. Además, en temas raciales, dicen que el Partido Demócrata se está enfocando demasiado en temas raciales. O sea, que es muy interesante porque el Partido Demócrata se cree que se va a ganar a los hispanos hablando de que esta nación es una nación racista, de que los hispanos van a ser victimizados. Y los hispanos no creen esa narrativa que viene del Partido Demócrata. De todas maneras, el tema económico sigue siendo el principal tema para los votantes hispanos en ambos estados. Están muy preocupados por el alza en los precios, en los supermercados, en la vivienda, y por eso es el principal tema. Y como hemos visto en otras encuestas, la mayoría de los hispanos creen que el presidente está haciendo un terrible trabajo en el tema de la economía. Bueno, lo acabamos incluso de escuchar en el sondeo de este reportaje que estábamos haciendo, en donde la gente nos dice que no les alcanza. Es muy curioso, ¿no? Porque la retórica es que la economía supuestamente está muy bien, pero la realidad que enfrentan los estadounidenses día con día, y especialmente los hispanos, es que no les alcanza para la renta, no les alcanza para los estudios, no les alcanza para los alimentos. Así es. Fascinante de verdad ver estos resultados, sobre todo en esta área de la población tan importante, los latinos, la minoría más grande, y que sabemos que todos los partidos políticos, por supuesto, quieren ese voto. Finalmente, Alfonso, ¿te sorprendieron a ti los resultados de este estudio? No, porque hemos visto otras encuestas que tienden a indicar lo mismo, pero esta encuesta, como otras, es un indicador del realineamiento histórico que se está dando políticamente con la comunidad hispana. Incluso en el tema de inmigración, los demócratas siempre han pensado que ellos dominan ese tema, pues la mayoría de los votantes hispanos en estos dos estados no favorecen las políticas de Biden, favorecen la detención de los indocumentados, la remoción inmediata o las políticas de Trump de permanecer en México. O sea, que están preocupados por la crisis fronteriza y piensan que Biden está haciendo un terrible trabajo en este tema. Bueno, pues por supuesto que eso es algo que es sumamente importante, Alfonso, y que va a tener un peso increíble en las próximas elecciones. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Mire, vamos a otros temas, y es que durante la audiencia al ex socio de Hunter Biden, el representante Jim Jordan le preguntó a Bobulinski sobre el Big Guy. Y es que, como recordará, en uno de los correos de la computadora de Hunter Biden se encontró un mensaje con copia a Hunter en el que se especificaba la repartición de unas acciones. En el mensaje aparecía mencionado Bobulinski y en uno de los renglones decía lo siguiente. Escuche con atención. The ranking member just said that quote, Joe Biden was opposed to corruption. Really? So opposed, he leveraged $1 billion of American tax money to fire the prosecutor in Ukraine who was investigating Zolochevsky at Burisma, the company Hunter Biden sat on the board of. Wow. And the prosecutor who replaced Shokin, that Mr. Parnas referenced in his opening statement, Mr. Lutsenko, guess what he did? He took Zolochevsky off the wanted list and dropped the charges. Wow, he's really, really opposed to corruption there. Mr. Bobulinski, who's the big guy? Joe Biden. Are you sure about that? Because when Jordan, Joe Biden. You're sure? I'm 1,000% sure. Because when Hunter Biden did his deposition under oath, he said, I don't know who it is, even though he was copied on an email that said H will hold 10% for the big guy. You sure it's the big guy is Joe Biden? 1,000%. And there's other text messages that back that up, that the brave whistleblowers, Shapley and Ziegler, have produced
Not from my phones, not from my BlackBerry that I took screenshots from. They took them from subpoenas directly from Apple's iCloud that back up the fact that Hunter knew the big guy was Joe Biden. The big guy is the brand. The big guy is the lift. The big guy is the one who showed up at golf outings, who took phone calls and meetings and lunches and dinners with Hunter Biden and his business associates. Is that right? Correct. Bueno, como lo escuchó, Bobulinski dijo estar 1000% seguro de que Joe Biden es el big guy al que se hacía referencia en los mensajes encontrados en la laptop de Hunter Biden. Y mire, el expresidente Donald Trump está considerando seriamente al senador Marco Rubio de Florida, de origen cubano, como potencial compañero de fórmula presidencial. De acuerdo con un reporte de NBC News, Rubio está ganando terreno rápidamente dentro de la lista de potenciales candidatos presidenciales del expresidente Trump. Si bien en el reporte se aclara que Rubio no está solo en la carrera, ya que la lista es bastante amplia, el senador tiene un perfil que insinúa las prioridades del expresidente y representa un integrante conjunto de posibles complicaciones, según 6 fuentes familiarizadas con la lista de Trump. Vamos a otras cosas, y es que el padre de Laken Riley, la jovencita estudiante de enfermería asesinada presuntamente por un inmigrante ilegal, se presentó ante el Congreso del estado de Georgia, donde brindó un desgarrador testimonio e hizo un llamado a resguardar la frontera y tomar medidas para proteger a los estadounidenses. Escuchamos. Hundreds of women and children each month that are being smuggled, coerced, and trafficked in our state. They are victims just like Laken. I thank you for honoring Laken in this way, and I humbly ask you to do more to protect us. She and my family mean the world to me. I'd like to also recognize Senator Colton Moore and Michael Gargiulo, are great men fighting for freedom and security in our state. They were there for our family throughout this process. I thank them and each of you for this opportunity to hear from our family and to hear our cry for help so we can protect others, as Laken would have wanted. God be with our state and each of you. Thank you. Bueno, además dijo que cientos de mujeres y niños están siendo traficados en sus estados y que son víctimas al igual que su hija. Y un nuevo análisis revela que la cantidad de migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera suroeste bajo la administración Biden supera la población total de 36 estados individuales del país. Mira, este informe destaca que el número total de encuentros en la frontera terrestre del suroeste, registrado desde 2021, ya alcanza los 7.298.486. Esta cifra, para que tenga una idea, representa aproximadamente el 18.7% de la población de todo California, el 23.9% de Texas, el 32.3% de la población en Florida y el 37.3% de Nueva York. No obstante, este número ya supera la población de otros estados como Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nuevo México, Dakota del Norte, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. ¿Qué le parece? Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, y es que le hablaremos de las acciones del Departamento de Justicia que podría llegar a un acuerdo para dejar en libertad a Julian Assange. Ya volvemos con esto y más. Visítanos en voz.us. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves a Apple por mantener ilegalmente un monopolio en sus teléfonos iPhone al ahogar a la competencia e imponer altos costos a los consumidores. Así lo dio a conocer la vicefiscal general Lisa Monaco. Escuchemos lo que dijo. Today, the department alleges that Apple, one of the world's largest tech companies, crossed the line from rigorous competition to anti-competitive exclusion, unlawfully maintaining a monopoly in violation of the Sherman Act. The complaint makes clear that for years, Apple has tightened its grip on the smartphone market. It has done so not through product improvements, but by maintaining a chokehold on competition, locking its customers in to the iPhone while locking its competitors out of the market. As a result, and as the complaint details, Apple has gone from revolutionizing the smartphone market to stalling its advancement. This shift has smothered an entire industry, from users to app developers to the next generation of innovators. Apple's anti-competitive conduct must stop. Bueno, mire, el caso señala prácticas que, según el Departamento de Justicia, hacen más rica a Apple en detrimento de la innovación. Apple, por su parte, niega los cargos y argumenta que es un caso equivocado en los hechos y en los fundamentos legales. Y el Departamento de Justicia y Julian Assange habrían llegado a un acuerdo por el cual él se declararía culpable de un cargo reducido de manipulación de información clasificada y evitaría de esta manera la extradición de Reino Unido, donde está cumpliendo condena hacia los Estados Unidos. El posible acuerdo, que aún no se ha producido, lo desveló en exclusiva el diario Wall Street Journal. Si los fiscales permiten que Assange se declare culpable en Estados Unidos de manipulación indebida de documentos clasificados, se trataría de un delito menor, se lee en el Wall Street Journal. Y un grupo de senadores demócratas presionaron, a Joe Biden para que reconozca un Estado palestino en Medio Oriente. En total, 19 miembros de la Cámara Alta redactaron una carta conjunta al presidente en la que hablaron de un Estado palestino no militarizado que incluya Cisjordania y Gaza y que sea gobernado por una autoridad palestina revitalizada y reformada. La misiva llegó al escritorio del presidente apenas días después de que el líder de la mayoría, Chuck Schumer, pidiera por una renovación en el gobierno de Israel, argumentando que Benjamín Netanyahu es un obstáculo para la paz en Medio Oriente. El impulsor de la carta fue Tom Carper, quien en su sitio web escribió que la acción sería un primer paso para que Estados Unidos impulse una paz duradera en esa región. Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes inauguraron la Semana de la Energía, aprobando 2 legislaciones en favor de la práctica y perforación y extracción conocida como fracking. Aunque es poco probable que pase el Senado y aún menos probable que Joe Biden la firme, los textos marcan la agenda energética del GOP de cara a las elecciones de 2024. El primero de los textos, conocido como HR 1121 o Ley de Protección de la Producción Energética estadounidense, pasó con 229 votos a favor y 188 en contra. 15 demócratas se unieron a los republicanos en la votación. Este proyecto de ley prohibiría al presidente declarar cualquier tipo de pausa en el fracking. Mire, la administración Biden anunció hoy que cancelará alrededor de 6,000 millones de deuda de préstamos estudiantiles para 78,000 trabajadores del servicio público. Esta última ronda de condonación de deuda significa que el presidente Biden ha ofrecido alivio a cerca de 4 millones de prestatarios, a pesar de que la Corte Suprema bloqueó su plan emblemático de cancelación de préstamos estudiantiles. Biden ha utilizado la autoridad administrativa existente del Departamento de Educación para ofrecer rondas de alivio a los prestatarios que califiquen según la ley. Su administración ha cancelado la deuda estudiantil de más de 870,000 trabajadores del servicio público. No todo el mundo lo ve como positivo, por supuesto. Mire, sin duda, las tasas de interés es algo que ha afectado a muchos de los estadounidenses. Si bien es cierto que por ahora las tasas se mantienen en alto, pareciera, según un informe de la Reserva Federal, que podrían bajar. Escuchemos. Mantener las tasas altas permite a los miembros del Comité de Política Monetaria evaluar los datos que llegan, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos, indicó el organismo en un comunicado tras 2 días de reunión.
La inflación se ha suavizado sustancialmente mientras que el mercado laboral se ha mantenido fuerte. Son muy buenas noticias, pero la inflación sigue siendo demasiado alta. El progreso continuo para reducirla no está asegurado y el camino a seguir es incierto. La inflación se ha moderado en el marco de la política monetaria de tasas elevadas, promovida por la Fed para la mayor economía mundial. Unas tasas altas encarecen el crédito y desestimulan así el consumo y la inversión, lo cual permite reducir presiones sobre los precios. La inflación en Estados Unidos llegó a 9,1 en junio de 2022, y el descenso del índice en el marco de la política monetaria restrictiva adoptada por el banco no llevó la economía a una recesión ni a un aumento relevante del desempleo. Desde estos máximos, el índice de inflación PCE, que es el más seguido por la Fed, se ha moderado a 2,4% en la medición a 12 meses en enero, frente a 2,6% del dato de diciembre. Sin embargo, este año, la inflación ha cobrado un pequeño impulso y el mercado temía que el Banco Central resolviera reducir su expectativa de recortes de los tipos de interés, cosa que finalmente no ocurrió. Los mercados esperan recortes recién a partir de junio o incluso después. Y mire, el mercado inmobiliario no es inmune a los problemas inflacionarios, ya que el poder adquisitivo de los compradores ha disminuido significativamente en los últimos 4 años. Los compradores de vivienda en 2024 necesitarán un 80% más de ingresos para comprar una vivienda que en 2020, esto según un nuevo informe de Zillow. Los valores de las viviendas también aumentaron más del 42% en los últimos 4 años, con una casa típica en todo el país con un valor promedio de $343,000 según el informe de mercado de enero de Zillow. Las tasas hipotecarias en enero de 2020 eran del 3%, mientras que en febrero de 2024 están alrededor del 7%. ¿Y cuáles son los países más felices del mundo? Bueno, pues por años los Estados Unidos estuvo en esa lista, pero ahora las cosas han cambiado. Nos vamos con mi compañera Verónica Silveri, quien nos cuenta más sobre ello. Verónica. Hola Karina, como siempre un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que de acuerdo con la última edición del Informe Mundial de Felicidad, un reporte que revela cuáles son los países más y menos felices del mundo, los estadounidenses son menos felices que en los últimos años. Concretamente es la primera vez en más de una década que el país no entra en las primeras 20 posiciones del ranking elaborado a partir de una serie de mediciones y encuestas que toman en consideración distintos parámetros de desarrollo humano, como lo es el Producto Interior Bruto per cápita, las legislaciones que influencian en las libertades, los parámetros de seguridad, entre otros. Finlandia vuelve a encabezar la lista. El país nórdico se vuelve a coronar como el lugar más feliz del mundo por 7º año consecutivo. Le siguen Dinamarca, Islandia, Suecia e Israel. El informe también analiza los datos de los países al final de la lista, es decir, con las peores puntuaciones. Muchos de estos están ubicados en Oriente Medio y en África. Afganistán, por ejemplo, encabeza el ranking negativo, siendo el país más infeliz del mundo. Hoy nos acompañó el sociólogo Ted Henken, que nos explicó cómo esto se vincula directamente al estilo de vida de las personas. Bueno, a mi juicio es una cuestión de los derechos. Esos países hay una falta casi de completo de derechos políticos, civiles, sociales, pero a la vez son países que están luchando contra la guerra, luchando contra dictaduras, luchando contra el hambre. Entonces, bueno, obviamente que eso son cosas que hace a uno muy infeliz y es una situación muy insegura para la población. El rango existente del nivel de felicidad es basándose en la edad de los ciudadanos, es decir, por generaciones es algo diferencial. Vemos que los jóvenes suelen ser más infelices que los adultos y esto tiene que ver en gran parte a las perspectivas de futuro. Henken nos explicó por qué esto sucede y nos dio una pequeña predicción sobre qué podría pasar con Estados Unidos en el futuro. Yo creo que para los jóvenes es una combinación de sentir que uno tenga un futuro posible, seguro, donde uno puede alcanzar las metas y que oportunidades para divertirse y realizarse en el presente, ¿no? En cambio, los más ancianos hemos pasado la vida en una situación de más confianza para un futuro. Entonces, por eso se ve que las personas mayores de 50 o 60 estamos, me incluyo yo entre este grupo, más felices, mientras los jóvenes, como mis hijos, tienen un futuro menos seguro. Polarización cada vez más grande en Estados Unidos, como no nos vemos como vecinos,
con ideas diferentes, sino como enemigos. Sin duda alguna, los principales factores que influyen en la felicidad de los ciudadanos tienen que ver en cómo sea su estilo de vida en los países que residen. Por ende, países en guerra como Rusia y Ucrania ocupan los puestos 72 y 105 respectivamente. Con esta información, volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica, por ese reporte y vámonos a otro tipo de información. Un hombre que secuestró, violó y mató a su exnovia en 1993 fue ejecutado en las últimas horas en la primera aplicación de la pena capital en más de 4 años en el estado de Georgia. Willie Pate, de 59 años, fue ejecutado mediante inyección letal anoche en una prisión de Jackson, Georgia. La Corte Suprema y la Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional rechazaron una petición de clemencia de última hora presentada por esta persona, quien no grabó una declaración final, pero sí aceptó una oración, dijo el Departamento Penitenciario. Y una juez federal ordenó a la Oficina Federal de Investigaciones entregar todos los documentos relacionados con Audrey Hale, la tiradora trans que perpetró la matanza de la escuela cristiana primaria Covenant School en Nashville, Tennessee. La decisión del juez se tomó como parte de la demanda presentada por Star News Digital Media Inc., la empresa matriz de The Tennessee Star, y Michael Patrick Leahy, director ejecutivo y editor jefe de Star News Digital Media, así como el periodista Matt Kittle. La juez Alira A. Totter sostuvo que su orden se dio debido a que se trata de un caso con un interés público significativo y que la información disponible no justifica la posición del FBI de mantener el manifiesto y otros documentos sin ser publicados. Y un inmigrante ilegal ha sido acusado de apuñalar a 2 personas en una lavandería en O'Fallon, Missouri. El extranjero presuntamente persiguió a una víctima y luego apuñaló a otra que intentó intervenir. José Barrera, un inmigrante ilegal que llegó a través de Eagle Pass, Texas, tiene una fianza de $500,000 por 2 cargos de agresión en primer grado y acción criminal armada. De acuerdo con la estación local de Fox. Mire, Seguridad Nacional emitió una orden de retención contra José Barrera, reconociendo como un inmigrante indocumentado que ingresó a los Estados Unidos a través de Eagle Pass, Texas, en 2021, afirmó en un comunicado la policía de O'Fallon. Y el veterano cristiano acusado de decapitar a una estatua satánica colocada en el Capitolio de Iowa busca que se elimine el cargo de crimen de odio en su contra porque el grupo del templo satánico no se considera una religión. La abogada de Michael Cassidy, Sarah Pasquale, escribió que la mejora de la violación de los derechos individuales en el caso es inaplicable, además es inconstitucional según el registro de Des Moines. Pasquale escribió que la ley relativa a delitos motivados por la raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, afiliación política, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad de la persona, de la víctima, no era aplicable en el caso de Cassidy, ya que la exhibición era propiedad del templo satánico y es una entidad legal. Y mire, el propietario de ex Elon Musk reveló durante una entrevista reciente que el FBI tenía un portal del que borró automáticamente todas las comunicaciones con Twitter después de 2 semanas y señaló que probablemente se trataba de una violación de la ley de libertad de información. Musk hizo los comentarios en el podcast Texas Lindsay mientras hablaba de la censura de los estadounidenses en las redes sociales por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto proviene de múltiples partes del gobierno, del Departamento de Estado, del FBI, de Seguridad Nacional, de muchísimas partes del gobierno. No fue solo un brazo del gobierno, aseguró Musk. Y la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, firmó una ley que veta los programas de diversidad, equidad e inclusión en la enseñanza pública. La norma, introducida por legisladores republicanos, prohíbe el uso de fondos estatales para financiar conceptos divisivos definitivos como la discriminación por raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional, entre otras. También prevé sanciones. A partir del 1 de octubre, las autoridades podrán disciplinar o despedir tanto empleados como a proveedores que incumplan con esta regulación. Hacemos una breve pausa. La administración Biden paraliza las concesiones de gas a Europa. Los detalles de esto y más al regreso. Visítanos en voz.us.
Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 centro por The Star. El presidente Biden paralizó las concesiones de permisos y los desarrollos de nuevos proyectos de gas natural hacia Europa bajo el pretexto de abordar la crisis climática. La Casa Blanca informó en enero que como parte de su agenda climática se decidió poner en pausa temporalmente las aprobaciones de GNL mientras evalúan los impactos de las exportaciones en términos de costos de energía e impactos para el medio ambiente. Sin embargo, un reciente informe de Diego Sánchez de la Cruz para Libre Mercado expone los riesgos que esto podría representar no solo para los Estados Unidos, sino también para Europa. Y mire, un 41% de los estadounidenses perciben a China como el mayor rival al que se enfrenta Estados Unidos, según una encuesta de Gallup. Sin embargo, en 2023, un 50% tenía la misma percepción del régimen comunista. Algunos hechos respaldan las afirmaciones de estos, y es que más de cada 4 ciudadanos piensan de esta manera. Y algunos de estos hechos son, por ejemplo, la descontrolada entrada de chinos a través de la frontera sur, en su mayoría hombres en edad militar, lo que causa una mayor preocupación, o por ejemplo los globos espías procedentes de Pekín que han sobrevolado el espacio aéreo norteamericano. También existe preocupación con TikTok por ser una herramienta útil para que China controle y adquiera los datos de los estadounidenses. Y mire, líderes del Congreso y la Casa Blanca estarían muy cerca de prohibir los fondos a la UNRWA, la principal agencia de la ONU para los palestinos, hasta marzo de 2025. De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, 2 fuentes dijeron que tanto la Casa Blanca como los principales congresistas alcanzaron un acuerdo para un proyecto de ley que financia al Ejército, al Departamento de Estado y una serie de otros programas gubernamentales que mantendrá la prohibición de la financiación estadounidense a esa agencia. El acuerdo llega 2 meses después de que la administración Biden pausara temporalmente nuevos fondos para la agencia, luego de que Israel acusara a una docena de sus empleados en Gaza de participar en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. Mire, Haití sigue atravesando una difícil situación. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos señala que hay avances en las negociaciones para una transición. Escuchemos el siguiente reporte. Los disturbios se han centrado en las últimas horas en Pétionville, una zona acomodada de las afueras de la Mexicana, donde no paran de sonar disparos, según un corresponsal de la France Press. A partir del 20 de marzo, el gobierno de Estados Unidos está facilitando la salida segura de ciudadanos estadounidenses de Puerto Príncipe, Haití. Estamos en el proceso de organizar vuelos en helicóptero fletados por el gobierno desde Puerto Príncipe a Santo Domingo, en República Dominicana, donde el personal del gobierno estadounidense estará presente para brindar asistencia consular. Y desde Santo Domingo, los ciudadanos estadounidenses serán responsables de su propio viaje a Estados Unidos. El país caribeño ha vivido semanas de caos desde que bandas armadas lanzaron un pulso contra el primer ministro Ariel Henry, con ataques contra comisarías, prisiones y otros edificios públicos. La semana pasada, el dirigente aceptó dimitir y dar paso a un consejo presidencial de 7 miembros, cuya formación se ha visto retrasada por diferencias internas. El primer ministro gobernaba Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, pero en las últimas semanas su posición se había vuelto insostenible en un país que no celebra comicios desde 2016. Las nuevas autoridades, compuestas por representantes de partidos políticos y la sociedad civil, deberán elegir a un primer ministro interino y designar un gobierno inclusivo. Uno de sus primeros retos será frenar la inseguridad permanente, una labor para la que quizás reciba la ayuda de una misión internacional con policías kenianos. Tras la dimisión de Henry, el país africano suspendió su implicación en esa fuerza supervisada por la ONU, pero aseguró después que mantendría su compromiso una vez instalado el Consejo de Transición.
Y mire, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela abrió este jueves el periodo de inscripción de aspirantes a las presidenciales del próximo 28 de junio, en la que los postulados podrán oficializar su candidatura hasta el próximo lunes. Por el momento se desconoce cuántos candidatos se postularán debido a que algunos de los que habían anunciado su intención de aspirar a la presidencia no lo podrán hacer por estar inhabilitados por la Contraloría para ocupar cargos públicos de elección popular, como es el caso de María Corina Machado, elegida como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática. Pero, ¿qué opciones tiene la oposición? Bueno, para hablar de este tema tan importante, hacemos contacto con el periodista Pedro Luis Flores. Pedro Luis, gracias por estar con nosotros. Inicia este proceso de inscripción para candidatos a la presidencial en Venezuela. ¿Qué va a pasar con María Corina Machado? ¿La oposición tiene un plan B? ¿Qué tal, Karina? Un placer saludarte y también a tu audiencia. Bueno, mira, hoy comenzó efectivamente, como lo mencionas, un periodo muy corto para lo que aquí en Venezuela se llama las postulaciones de los candidatos. Desde este día jueves 21 y hasta el próximo 25 de marzo se extiende el lapso de unos cortos días para que los candidatos se postulen, para que puedan participar en estas elecciones presidenciales. Como bien se sabe, la candidata de la oposición que ganó un proceso interno de primarias y que goza de una amplia popularidad en el país, María Corina Machado, está inhabilitada para inscribirse en un proceso que ha sido acusado de ilegal, porque la sanción de inhabilitación, según las leyes venezolanas, se le aplica a personas que hayan manejado fondos públicos, lo cual nunca ha hecho la candidata María Corina Machado. Aún así, permanece inhabilitada. Hay muchas especulaciones, hay sobre todo mucha expectativa, mucha tensión. Lo que cobra fuerza en círculos políticos es que María Corina Machado va a levantarle la mano a un candidato que sea el escogido por ella, que no esté inhabilitado y que se pueda inscribir para participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Sin embargo, me parece muy buena, Karina, tu precisión y tu acotación, porque ciertamente hay temor en el alto gobierno de que María Corina Machado haga una movilización, un acto de manifestación, e intente llegar hasta el Consejo Nacional Electoral para postularse, lo cual obviamente no va a poder hacer, pero sería una movilización política. De hecho, hoy los alrededores del edificio sede del Consejo Nacional Electoral y el centro de la capital amanecieron rigurosamente vigilados por cuerpos policiales. Así es. Pedro Luis, Nicolás Maduro ha sido escogido por su partido nuevamente como el candidato y con ello pues se profundiza la persecución a los opositores, como lo estamos viendo. ¿Qué ha pasado en las últimas horas con esto? Hablamos de lo de María Corina Machado. ¿Tú crees que vaya a terminar ella en el exilio como han terminado tantos otros opositores? Mira, es un temor válido que se basa en historias anteriores parecidas a la de María Corina Machado, en la cual personas que han gozado de una alta popularidad en la oposición, debido a la fuerte persecución que les aplica el gobierno de Maduro, terminan viviendo en el exilio. María Corina Machado ha sido firme en negar que esto ocurra y sostiene que ella se va a quedar en Venezuela siendo la líder de la oposición. Pero uno puede no descartar que con el paso del tiempo y para salvar su vida, por ejemplo, o la de su familia, ella se vea forzada, se vea obligada a irse al exilio. Así es. Hasta ahora, yo te preguntaría, Pedro Luis. Las detenciones han sido contra su entorno, no contra ella. Hay que ver qué va a ocurrir en el futuro. Yo te preguntaría rápidamente, porque se nos termina el tiempo, ¿cuáles son los argumentos de Nicolás Maduro para esta persecución contra María Corina Machado? Y te preguntaría también en dónde quedan entonces las conversaciones precisamente de todo el trabajo que realizó Juan González. Sí, qué buena pregunta. Mira, en Venezuela lamentablemente se ha hecho costumbre judicializar la política, es decir, desde el poder, desde las altas esferas del poder, vale decir, el chavismo ha hecho costumbre que todo el que intente hacer vida política se encuentre con obstáculos judiciales. El fiscal general de la República, nombrado por una Asamblea Nacional Constituyente,
de mayoría chavista, que resultó electa, por cierto, en un proceso que ha sido profundamente cuestionado, ese fiscal general de la República abrió una investigación penal por una conspiración de un supuesto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. En esa investigación, según este fiscal, están incluidos todos estos directivos del partido de María Corina Machado. Esta es la razón judicial para esta persecución penal que hay en contra de todas estas personas que son parte del entorno operativo de la campaña de María Corina Machado. Increíble, la verdad que es una situación sumamente delicada. Se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para compartirnos detalles de lo que está sucediendo hoy día en Venezuela. Gracias, Pedro Luis. Usted no se despegue de su pantalla, tenemos mucho más que compartir. Ya volvemos después de la pausa. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. Hemos estado hablando de esto. La Fiscalía General de Nueva York ha presentado sentencias en el condado Westchester, el primer indicio de que el Estado se prepara para intentar embargar el campo de golf y la finca privada de Donald Trump al norte de Manhattan, conocidos como Seven Springs. Los abogados del Estado presentaron las sentencias ante la Secretaría del Condado el 6 de marzo, justo una semana después de que el juez Arthur N. Gordon hiciera oficial su decisión de exigir $464 millones de fianza contra Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump y la organización Trump. La presentación de una sentencia sería el primer paso que daría un acreedor para intentar recuperar una propiedad. Bueno, y por supuesto, para hablar de este tema le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, periodista de Voz, y Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media desde Washington. Y es que, bueno, habíamos estado hablando de esto. ¿A quién le sobran $464 millones por ahí en el banco? Comienzo contigo, Alfonso. Sí, la verdad es que la cantidad es excesiva. Esto es algo surreal. O sea, le imponen una penalidad de 350 millones más 100 millones en intereses. O sea, y le piden que los consiga en 30 días, lo que es increíble. Apenas le quedan 4 días. ¿Qué banco le va a prestar, qué compañía le va a prestar, de estas compañías que emiten bonos, le va a prestar esa cantidad de dinero? Es muy difícil. Entonces, lo que básicamente le está exigiendo la Fiscalía con este juicio es que él tenga que vender todas sus propiedades a un precio por debajo del mercado, lo que es un golpe económico muy fuerte para él. O sea que evidentemente lo que ellos quieren es afectarlo negativamente en términos económicos, quebrarlo para hacerle cada vez más la vida difícil en un momento que está corriendo para presidente de los Estados Unidos. Es increíble. Hay que ver si en apelación, porque él está pidiendo que él pueda pagar menos o que no tenga que pagar nada mientras se dilucida la apelación. Yo espero que le den esa oportunidad. Pero otra cosa es que yo creo que aquí la fiscal Letitia James está buscando confrontación, porque es algo excesivo e inmediatamente se está moviendo para incautar activos del expresidente. Y bueno, está buscando confrontación. Y bueno, ya hemos visto también ahora que literalmente el expresidente Trump está pidiendo el apoyo de sus seguidores para poder reunir este dinero, Vanessa.
Bueno, yo creo que cuando llegas a una situación tan extrema ya te toca recurrir incluso a pedir el apoyo de sus seguidores. Como decía Alfonso, es muy difícil que una compañía le preste esto tan rápido. De hecho, los abogados del presidente Trump han dicho que se han acercado a 30 compañías o más de 30 compañías y pues que no logran conseguir esto. Esto es claramente un abuso de poder, esto es expropiación, porque a lo que lo están impulsando es a que él haga una venta de liquidación, por supuesto vendiendo sus propiedades mucho más baratas de lo que normalmente se podrían vender, y esto es un daño irreparable, porque aun si él gana entonces la apelación después de conseguir todo ese dinero, ¿cómo va a recuperar esas propiedades y el dinero que perdió vendiéndolo mucho más barato que lo que sería normalmente? Entonces esto hay que verlo como un abuso de poder y como una expropiación, y veremos qué pasa con el llamamiento del presidente a que la gente done, que puede donar desde $20 si no estoy mal. Entonces vamos a ver qué pasa con eso y cómo reaccionan los seguidores, y no solo los seguidores, sino los americanos que se sienten indignados con esto, que como digo es un abuso de poder. Bueno, de cualquier manera, imagínate, donación de cualquier tamaño, pero para juntar $464 millones creo que es sumamente difícil. Alfonso, desde el punto de vista legal, ¿qué pasa si ningún otro fallo, ninguna otra corte detiene este fallo o esta disposición en relación a la fianza y el presidente no logra reunir el dinero? Bueno, yo creo que procede la incautación. Él sí logró conseguir los 90 millones para el otro juicio por difamación, pero es una cantidad tan grande que aún, como bien decía Vanessa, aún si trata de recaudar dinero de donantes pequeños o donantes grandes, o sea, es $500 millones en inglés. Eso es lo que tiene que recaudar para correr su campaña. O sea, es una cantidad enorme. O sea que es muy posible, le quedan 4 días que Letitia James se mueva a incautar propiedad. Y como digo, o sea, yo espero que no haya una confrontación, pero honestamente me da la impresión que es una provocación. Yo espero que no haya nadie que responda, algún seguidor que responda indebidamente, pero aquí es el Estado imponiéndose de una manera injusta, y como muy bien lo dijo Vanessa también, una especie de expropiación, o sea, y francamente es algo que jamás se había visto. Y hay otro punto interesante también: ¿quién ahora va a invertir dinero en Nueva York cuando el Estado procede de esta manera, verdad? O sea, primero que nada, le imponen una multa, una penalidad excesivamente alta, sencillamente por pedir un préstamo, y los bancos le dieron el préstamo. Ellos dicen que sobrevaloró su propiedad, pero ¿qué importa? Los bancos hicieron su propia evaluación, le dieron el dinero, recibieron el dinero a tiempo. Aquí no hay víctimas. ¿Quién va a invertir ahora dinero en Nueva York? Esto es terrible para el estado de Nueva York. No, bueno, y un punto muy importante que señalas, lo hemos visto, incluso empresarios muy conocidos de bienes raíces han hecho estas declaraciones, incluso en cadenas como CNN, diciendo que este proceder es inaudito y que realmente de lo que se le acusa al expresidente Trump es lo que hacen todos los empresarios, ¿no? Tratar de valorar en un poco más sus propiedades, y que mientras haya ganancia para ambos lados no debería de ser un delito. Muy buen punto este que tocas. Vamos a hacer una breve pausa porque todavía tenemos más temas que nos competen a todos. Quédese, ya volvemos con más. Visítanos en voz.us. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star.
Mire, el presidente Biden anunció hoy que cancelaría alrededor de $6,000 millones en deuda de préstamos estudiantiles para 78,000 trabajadores del servicio público. El presidente Biden ha ofrecido alivio ya a cerca de 4 millones de prestatarios, ya se lo informamos, esto a pesar de que la Corte Suprema bloqueó el plan emblemático de cancelación de préstamos estudiantiles. Nos vamos de nueva cuenta con nuestros analistas y es que, por supuesto, esto hace únicamente feliz a quienes se les ha perdonado la deuda, pero no al resto de los estadounidenses. Y comienzo contigo, Vanessa. Yo creo que esto es una compra de votos. Es Biden comprando votos. ¿Cómo es posible que cada vez que se aproximan unas elecciones a Biden se le ocurre regalarle millones a sus posibles votantes? Y yo entiendo que haya gente que diga, bueno, pero es que hay que invertir en la educación, las universidades en este país son carísimas, eso es cierto, pero la manera de solucionarla no es esta. La manera de solucionarla es permitir que haya más libertad en el sector educativo y terminar con esa especie de cartel que hay entre las universidades, los bancos y el gobierno. Este tipo de redistribuciones lo único que hace es quitarle a la clase media que trabaja duramente para darle a la élite, que son los que van a las universidades. Si una persona se graduó en este país, tiene la oportunidad de trabajar y de pagar su propio préstamo. Entonces, como digo, me parece simplemente compra de votos. Alfonso, para ser un poquito más claros, porque como dice Vanessa, mucha gente dice, sí, hay que invertir en la educación y quizá no lo ven mal, pero en medio de la crisis económica en la que estamos muchos estadounidenses, ¿quiénes son los que realmente están pagando estos miles de millones de dólares que Biden está regalando? Todos nosotros, la gente trabajadora. Esto no es gratis, esto es un guiso, obviamente, para el que le pagan la deuda. Pero ¿qué tal los millones que han pagado su deuda, que tenían un préstamo estudiantil y pagaron su deuda? Mira, yo en un momento tuve un préstamo estudiantil y lo tuve que pagar. Aquí a millones de personas se le está perdonando con dinero nuestro. Esto es una transferencia del gobierno federal a estos bancos que han emitido estos préstamos. Y hacer más gasto público, ¿en qué redunda esto? En más inflación. Esto es más gasto público. Pero de eso se trata esta administración, de gastar excesivamente. Y es una injusticia porque está beneficiando solo un sector de la sociedad, como bien dice Vanessa, que son una élite, son personas que pueden estudiar en la universidad. No está ayudando a todo el mundo. Pues si están regalando dinero, que paguen la hipoteca de mi casa, por ejemplo. Yo estoy dispuesto a aceptar ese dinero. Aquí todos tenemos deudas, pero ¿por qué hay que beneficiar a estas personas? Y como dije, hay otros estudiantes que han pagado sus deudas. O sea que esto es realmente increíble, pero es típico de un gobierno socialista. Y como también dijo Vanessa, en un tiempo electoral que están buscando votos de los jóvenes, hacen este tipo de cosas, pero esto es una gran injusticia y un golpe a la clase trabajadora. O simplemente, exactamente, como muchas personas lo dicen, ¿no? Que a lo mejor no tienen la oportunidad de enviar a sus hijos a la universidad o que terminan estudiando carreras técnicas porque no quieren echarse una deuda que no pueden pagar. Y ahora ellos, la ironía es que ahora ellos están pagando los títulos universitarios de alguien más que sí se arriesgó a tomar esa deuda, ¿no? Definitivamente... Y el otro punto importante que también lo hizo Vanessa, la verdad es que estoy repitiendo todos los puntos de Vanessa, pero bueno, es el punto de los bancos. O sea, las universidades saben, esto se ha convertido, como se dice en inglés, un racket. Todos los años aumentan la matrícula de las universidades, incluso más allá de las tasas inflacionarias usualmente, sabiendo que el gobierno federal va a garantizar estos préstamos. Por eso las matrículas siguen aumentando, y las universidades se van forrando. Esa es la realidad. Esto tiene que parar. Exactamente. Lamentablemente es que esto no ataca el problema de fondo y de raíz y creo que eso es lo más preocupante. Ahora, vámonos a otro tema que ya habíamos discutido al inicio de este noticiero, pero que me parece muy importante retomar, y es esta tendencia de los hispanos. Justo en este año electoral, los hispanos en 2 estados que son clave para estas elecciones están migrando hacia lo que es el Partido Conservador. Vanessa, tú has tenido oportunidad ya de leer también un poquito sobre lo que se encontró en este estudio. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Y te preguntaría si te sorprende de alguna manera. Yo creo que no me sorprende. Creo que es evidente en varias
en las preguntas que se hacen respecto a cuestiones conservadoras, que la mayoría de los hispanos son de valores conservadores, y eso es algo que pues cualquiera de nosotros que ha crecido en una familia normal hispana sabe que, por ejemplo, no apoyan en su mayoría los cambios de género, la ideología de género, ese tipo de educación, o cosas como que se le enseña a los niños estas cosas, o que se les permita cambios de sexo sin informar a la familia. Esas son preguntas que además se tocan en esa encuesta, y en donde en todas la mayoría de los hispanos responden pues de manera conservadora. Y creo que en ese sentido, cuando a un hispano le toca en la familia, pues es que ya se están metiendo con algo sagrado, porque nosotros tenemos familias fuertes, familias grandes, y es una de las cosas más importantes para nosotros. Entonces no me sorprende que ante toda esta ola y este ataque de la izquierda metiéndose con las familias, pues los hispanos estén despertando y pasándose hacia el Partido Republicano, y es muy interesante que se hagan este tipo de iniciativas y que con eso se le muestre a los políticos en general que el voto hispano no es demócrata. Y que este tipo de despertar está sucediendo. Así es. Y rápidamente, Alfonso, bueno, me llama la atención, por supuesto, de este estudio, el empate que hay entre los hispanos en Arizona, entre Trump y Biden, 46 y 46%, y Biden lidera apenas por 2 puntos porcentuales en el estado de Nevada, 42 contra 40 de Trump. Rápidamente, ¿tú crees que esto va a cambiar todavía de aquí a noviembre? Es muy difícil. Todavía quedan 8 meses a las elecciones, pero no veo que estos números realmente vayan a cambiar. Biden está en aprietos para ganar estos 2 estados que son claves para las elecciones. Son 2 estados péndulos. Él necesita un apoyo masivo de los hispanos y vemos que no se va a dar. Está en problemas. Estas son más malas noticias para la campaña de Biden. Bueno, y creo que la buena noticia es para nosotros los hispanos, ¿no? Lo mencionábamos también con respecto a otras estadísticas, más de 36 millones de hispanos que tienen derecho al voto este año, y creo que lo importante está en nosotros, en hacer valer lo que es prioridad para nosotros y en demostrar realmente el poderío de los hispanos, que realmente es la minoría de mayor crecimiento y la minoría más grande en los Estados Unidos, y por supuesto esto tiene que demostrarse en las urnas, porque es de la única manera en la que podemos hacer una diferencia y podemos hacer que nuestras voces se escuchen. Muchísimas gracias, Alfonso y Vanessa, por estar con nosotros. Siempre un gusto escuchar sus opiniones sobre todos estos temas. Oiga, y para cómo está la situación financiera en el país, ¿quién no quisiera ganarse unos milloncitos? Mire, los números ganadores del premio de la Lotería Mega Millions ascendió a casi $1,000 millones y serán sorteados el viernes por la noche. Desde que han pasado 3 meses sin que se presente un ganador, el premio gordo de Mega Millions ha crecido hasta alcanzar una cifra estimada de $977 millones. Y a lo mejor se lo estoy diciendo y ya la cifra es diferente, de lo rápido que esto está aumentando. Mire, ese gran premio refleja las increíblemente largas probabilidades de ganar el premio mayor, ya que cuanto más tiempo pasa sin que haya un ganador, crece el monto, menos las probabilidades de ganar. Pero yo no sé usted, creo que valdría la pena por ahí intentarlo, ¿no lo cree? Oiga, muchísimas gracias por su compañía en esta cámara. Aquí estamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Si Dios quiere, lo esperamos aquí el día de mañana.